Buenas tardes, pues estamos aquí para llevar a cabo una consultoría filosófica. Vamos a presentarnos, se va a presentar la señorita y después yo me presentaré. Entonces, buenas tardes, mi nombre es María Luisa Espinosa. ¿a qué te dedicas? 42 años, me dedico, estoy en la parroquia de Inmaculada Concepción de María, trabajo de la notaría y también participo en la pastoral de comunicación en las redes sociales. Ok, ¿qué sería lo que quisieras que tocáramos, lo que quisieras que habláramos? ¿Cuál sería el tema que tiene impacto ahorita en ti? Algo que nos pudieras compartir. Bueno, a mí lo que me ha conflicto ha sido todas mis ideas con mis telarañas o con mis historias que realizo o por me va pasando la vida ¿Cómo son estas historias o ideas que te haces? ¿Cómo son? ¿Cuáles son? Pues primero vivo la situación, ¿no? La vivo actualmente, lo que sucede, ¿no? Y ya después si me pasa algo que no me gusta, entonces en mi mente empieza a relacionarse que por qué me dijeron esto, que por qué pasó esto, que por qué el otro. Entonces empiezo a armar una historia, una telaraña que a lo mejor no es real y a la mera hora se convierte en un problema. Ok, ¿algún ejemplo, algo más concreto que nos pudieras ayudar para poder entender quizá un poquito más de dónde a lo mejor pudieran venir estas ideas? ¿Algún ejemplo de cómo es que sucede esto de tus ideas en tu cabeza? ¿Cómo es que surgen quizá a lo mejor o que tiene que acontecer? Bueno, un ejemplo que acaba de pasar el domingo pasado. Estábamos en una comida familiar, entonces mi hermano iba a llegar tarde. Yo termino de comer y a mí me dicen: te puedes levantar para que, porque ya no había lugar, te puedes levantar para que pueda comer tu hermana. Entonces yo me levanto enojada porque empiezo mis ideas, que porque a mí, que porque pues sí, o sea, hasta en misma comparación con mi hermana, ¿no? O sea, empiezo a compararme con la situación que estoy viviendo. ¿Cuál es el primer sentimiento que te llega cuando tu hermana te dice levántate? Enojo. Enojo. ¿Por qué enojo? Porque yo sin ver la situación digo, ¿por qué a mí me dice la situación? ¿No? ¿Por qué? Como diciendo, a fuerzas a ti y te voy a molestar a ti, entonces te voy a provocar a ti el enojo cuando no es así, ¿no? O sea, la situación es diferente. Ok. ¿Alguna situación distinta que no te haya causado enojo, que recuerdes, que haya ocurrido lo mismo pero que no te haya provocado un enojo? ¿Qué podría ser? Que recuerdes así algo así general, fuera del contexto, a lo mejor incluso familiar. Pues de repente salgo con un amigo y me dice que no puede, me cancela y entonces tiene un sentimiento de tristeza de por qué me llega a cancelar, sin yo saber la razón por la cual la situación está pasando. Ok. En tu caso particular, estas ideas que se provocan en estas circunstancias, ¿cuánta primacía, es decir, cuánta importancia le estás dando tú a estas ideas? Yo creo que sí le doy demasiada importancia, porque sin yo darme cuenta, ya ahorita me doy cuenta, pero sí hubo una época que empezaba a ser grande, hasta el grado que yo me cegaba y en vez de hablarlo, yo me enojaba más
y en vez de resolver el asunto o el decir, oye, me ocasionó esto por esto y tal cosa, y entonces a lo mejor no, pero así, ¿no? O sea, mi pensamiento se va por otro lado cuando a lo mejor es totalmente diferente, ¿no? ¿Crees que, por ejemplo, en el caso particular que me decías de tu hermana, crees que sea un caso personal contigo en relación a decir, levántate tú y no alguien más? Yo creo que ahí no era personal, sino la situación, porque estaba ya ahorita pensándolo, analizando las cosas, yo creo que fue, a lo mejor en el momento sí dije que fue personal, y me quedé enojada obviamente casi toda la reunión, pero ya que llegué a mi casa y empecé a tranquilizarme, dije a ver qué fue lo que pasó, como que analicé las cosas y dije no, pero no fue personal, sino fue la situación que se fue dando, ¿no? Yo terminé primero y pues era lógico, había adultos mayores, pues ellos no se podían parar, ¿no? Era como irónico el asunto. Irónico, más irónico. Marisi, tú en tu perspectiva personal, ¿trabajas o te mueves con prejuicios? ¿Tú eres prejuiciosa? Un prejuicio es tener como hacer un juicio antes de conocer a la otra persona. ¿Tú te mueves en este ámbito o conoces realmente para después, digamos, hacer ya el juicio? ¿O haces antes el juicio sin conocer? Hago el juicio sin conocer. ¿Esto por qué? Yo creo que ha sido un patrón que he estado teniendo sin darme cuenta. ¿Dónde crees que surja este prejuicio en ti, en tu persona? ¿De dónde crees que venga este prejuicio? Pues en no conocer, a lo mejor el miedo el rechazo, el miedo ¿cómo se llama? Pues a esa aceptación de decir, bueno, yo te conozco, pero no me responder en esa parte de que quiero conocer y tú me sales lo contrario. Ok, hay un miedo. ¿El miedo surge del prejuicio o el prejuicio siempre, cada que tienes una situación difícil con alguien, tiendes a hacerlo? ¿O el prejuicio surge a razón de que yo tengo miedo? ¿O siempre hay prejuicio sin darte cuenta? Siempre como que va a existir el prejuicio sin darte cuenta, o el prejuicio está porque tienes un miedo. No, yo creo que el prejuicio se da al momento, o sea, no lo provoco, no es que a lo mejor inconscientemente sí lo provoco, pero yo sin darme cuenta ya luego empiezo con las ideas y hasta la... Ok. Este prejuicio, me decías, a veces es un tanto, a lo mejor, como una forma de protección, pero ¿cómo puedes estar segura de que ese prejuicio que estás haciendo es el correcto? Es decir, yo puedo ver a alguien y porque lo veo vestido como con rastas, una de mal vivir, es un prejuicio que me estoy haciendo. Considero que es una persona de mal vivir. Pero ahora es lo que te pregunto: ¿este prejuicio es siempre en detonación a quererte como defender, o siempre está un prejuicio hacia la otra persona y cuando este prejuicio no se cumple, ¿qué hay? Es decir, aquel ideal que yo me había hecho de a lo mejor de aquella persona hippie que era una persona malviviente, lo conocí, me acerqué, lo conocí y resulta que no era así. ¿Qué sucede en ti cuando, por ejemplo, un prejuicio que tú habías hecho en tu cabeza no era lo que tú pensabas? ¿Qué sucede? Yo creo que sí, parte es protección. Sí,
reconocer, porque a veces mi nobleza ha rebasado situaciones que se han aprovechado, pero por falta de saber poner límites. Entonces, yo también tengo la responsabilidad de poner límites. Pero por otro lado, como tú dices, no sé si la misma sociedad donde me he desenvuelto desde niña, siempre me han inculcado ese tipo de prejuicios, de decir ese tipo de persona es así, 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 en vez de entrar y conocer primero, o ver la situación primero y después hacer el prejuicio. Ok, en el caso particular de tu hermana, ¿llegaste a crear el prejuicio porque te dijo levántate y deja el lugar? ¿Hiciste un prejuicio a lo mejor de por qué yo, del sentirte quizá en un momento dado como que inferior, digámoslo así? Y por otro lado, el prejuicio de pues, ¿qué tengo que hacer yo aquí entonces? ¿No? Me imagino que por ahí debe de ir. O también la parte de molestia, enojo para con ella, ¿no? Como en cierto momento, es decir, lo que me acabas de comentar, a veces cultural, socialmente, traemos como que ya arraigadas ciertas cosas. Dices tú esto de los prejuicios. ¿Será una norma entonces? ¿Será algo que debemos seguir todos, el hacer prejuicios o de seguir haciéndolo tú? No, yo creo que es falta de conocimiento mío, en el sentido de primero conocerme bien qué es lo que está pasando realmente, para no hacer ese prejuicio primero y analizarlo después. A lo mejor yo me he encerrado mucho, soy muy cerrada en ese sentido, y no doy permiso a que también no ve la realidad como tal. Entonces, no sé, es como un, ¿cómo se llama? Es un todo, ¿no? Me faltaba vivir cosas que a lo mejor pues hacían que mi prejuicio era muy pequeño. Y entonces en ese momento, como no conocía el mundo en sí, entonces yo hacía mis prejuicios a mi manera y no los prejuicios de la misma sociedad. No sé si me explico. Más o menos. Tu prejuicio, por lo regular, un prejuicio tiende a la parte no tan positiva, ¿no? Tiende a lo más como que a lo negativo. Nos dejamos llevar por la primera impresión. Lo que yo veo es lo que manifiesta y lo que probablemente puede ser. Y entonces viene un prejuicio, pero el prejuicio a veces tiende más a la parte negativa. ¿Cómo, si se pudiera, hablar de un prejuicio positivo en tu caso? ¿Cómo hacer prejuicios positivos? ¿Cómo ir caminando hacia hacer un prejuicio positivo? ¿Se podrá? ¿No se podrá? Yo creo que sí se podrá. A ver. Si estoy trabajando ya en esa parte, primero en hacer conciencia. Yo hacer conciencia de lo que está ocurriendo. Okay. ¿No? Porque antes dejaba pasar las cosas, me enojaba, me cerraba y de pasar el mundo, ¿no? Y yo me quedaba con esa idea y me quedaba no solo un día, unas semanas y a veces hasta meses y te quedas con esa bola. Ya ahorita sí me quedo con el enojo, me quedo con el sentimiento, pero ya veo qué es lo que está pasando en mí. Esa es la conciencia, ¿no? Lo que le llaman. Ajá. Eso en cierto momento, ¿cómo lo podrías traducir en relación a tus prejuicios? O sea, ¿en qué, digamos, te puede beneficiar? A lo mejor en no hacer los problemas grandes, si a lo mejor era un problemita chiquita, o no era problema. ¿Sí me explico? O sea, a lo mejor sí, por ejemplo, el domingo que fue lo de mi hermana, ok,
me molesté, pero ya tranquilízate y pasa la tarde bien. No tienes por qué echarte a perder la tarde, nada más por algo que te dijeron. ¿Sí me explico? A lo mejor sí, llegó tarde ella tendrá sus broncas, pero yo porque me perjudico por otras personas, que a lo mejor no era así. Ok, bien. En este apartado, en esta parte, ya vamos para ir llegando, digamos, a conclusiones, algunos puntos ya específicos que he ido anotando y ver la manera en cómo tú, ya personalmente, como ahorita has estado buscando, algunas soluciones. En primera instancia es, ¿qué impacto tienen en ti los prejuicios cuando tú los haces y cuando te los hacen a ti? 2, ¿de qué manera puedo contrarrestar mis prejuicios míos hacia los demás? Y 3, ¿qué considero yo, es decir, tú, Maricy, en mi persona que puede ayudar a ir haciendo los prejuicios a un lado para dar paso a lo mejor a los juicios? Es decir, conocer bien la persona, bien el hecho o la circunstancia. Estas 3 preguntas entonces, Maricy. ¿Cómo logras esto, no? ¿Cómo lo haces? La primera es ¿cómo impacta, ¿verdad? ¿Cómo impactan los prejuicios en ti y en ti? Es decir, cuando los hacen en ti, que a lo mejor escuchaste a alguien que habló sobre ti, ¿cómo te impactó aquello? ¿Y cómo impactan tus prejuicios que haces a lo mejor hacia los demás? Quizás los compartas, quizás no. Primero, si a mí, creo que si hago un impacto, yo diría un 70%. Okay. ¿Te interesa, te importa lo que los demás digan de ti? Me dicen, ajá. Okay. Y yo a lo mejor impactar no me doy cuenta en muchas ocasiones de lo que yo provoco. O sea, ¿eres consciente o inconsciente? Digámoslo. Por lo general, inconsciente. Okay. Es más inconsciente. Ok, ajá. ¿Y la segunda? La segunda es... ¿Cómo yo contrarresto la parte de evitar el prejuicio y acercarme a conocer a aquella persona o las circunstancias? Yo creo que primero es empezar a trabajar la conciencia en mí. Es lo que está pasando, es lo que está pasando en el momento, ¿no? Conciencia, en parte, ¿a qué te refieres? ¿En qué parte te refieres? Pues si estoy viviendo aquí y ahora, ¿qué está pasando? ¿No? O sea, no, porque a veces estamos viviendo y están pasando las cosas y por traer problemas de otra situación no vemos lo que está pasando aquí y a veces no sé si genera esa parte del prejuicio. Ok. La parte, a lo mejor, lo que te comentaba también ahorita, de cómo evitar el prejuicio, sí, pero ahora ya con, digamos, acciones más concretas. Me dijiste una, quizá la de conciencia, más concretas en tu persona. ¿Cómo sería? Pues yo creo que primero tener seguridad en mí mismo. ¿Cómo lo lograrías? Aprender a tener seguridad. ¿Cómo lograrías tener eso? ¿Cómo te imaginas que lograrías tener seguridad? Por ejemplo, imagínate tú que eres una mamá, y tienes un pequeñín que necesita seguridad. Él lo alcanza de ti, o él se siente seguro, el bebé, la pequeñita, porque tú estás con ella. En tu caso, ¿cómo podrías alcanzar esta seguridad? ¿Cómo alcanzas a sentir seguridad? Es decir, dices tú, teniendo seguridad, mis prejuicios
mis sentimientos de inferioridad a lo mejor no salen, no surgen, no están en mi cabeza. Pero ahora, ¿cómo obtener esta seguridad? Yo creo primero conociéndome yo. ¿Ok? O sea, desde la parte desde primero que estoy sintiendo y el por qué lo estoy sintiendo. ¿Ok? Y ya no hacer el prejuicio, sino decir el por qué estoy sintiendo esa cosa. Bueno, o sea, si tengo miedo, o tengo susto, o tengo qué es lo que me está provocando esa parte. Y ya al final tratar de abrirme un poquito para ver la situación que está generando eso. Ajá. O conocer, estar atenta a la situación real de la que estoy viviendo. Ok, bien. ¿Algún otro apunte, algún otro caso que tú tengas sobre esta parte de prejuicio que quede allí aún todavía como que en tu cabeza o que quieras compartir? No sé, algo que quieras que veamos en relación a esto, ¿no? Puede ser a lo mejor otro caso o igual también ver la parte incluso también de por qué te enojas, ¿no? ¿Por qué viene un enojo? ¿Por qué viene esta molestia? ¿De dónde surge? Si son de los prejuicios que realizas en tu cabeza y que al final no se logra aquello que tú habías hecho como prejuicio, que no se alcanzó a hacer aquello, o viene de otro lado, ¿no? ¿De dónde viene esa molestia en relación a lo que contabas de tu hermano, ¿no? O algún otro hecho que tú quieras comentar, ¿no? También esta parte me parece interesante de cómo descubrir esta parte de molestia. ¿Cómo llega esta molestia en cierto momento, ¿no? Yo creo que lo veo mucho en mi cuerpo. ¿Okay? Primero voy así como ande derecha, todo pasa la situación y empieza a hacer chiquita, ¿no? Entonces hasta la voz misma también la hago chiquita. Entonces yo creo que es una parte de la que consciente e inconscientemente el cuerpo habla, ¿no? Solito habla con lo que está pasando, ¿no? Mis sentimientos o lo que está pasando en mi cerebro. Entonces darme cuenta es lo que está pasando también en mi cuerpo. Ok, bien. A ver, entonces Marisi, en relación ya específico al enojo, que a veces provocan estas situaciones de prejuicio, ¿qué afectaciones hay en tu persona, tanto corporalmente como sentimental y razonal? ¿Qué afecciones? Es decir, ¿cómo te afecta? Yo creo que dejo mucho el dirán, lo que los demás piensan. Ok, ajá. Eso sucede en tu cabeza. Lo que los demás piensan, otra vez sigue teniendo mucha importancia. ¿Consideras que todo lo que dicen las demás personas sobre ti es como que lo correcto, siempre es lo correcto? ¿O consideras que lo que dicen las personas tiene importancia, pero pues no trasciende más allá? Es decir, no tiene tanta afectación y lo puedo tomar como un simple comentario. ¿Cómo tú lo tomas al final? Es esta parte, ¿no? ¿Cómo tomas cuando alguien, a lo mejor, lo que te decía también de la afección de un prejuicio que lo hacen hacia ti, dices que un 70%, ok, pero es porque dices, es que me importa lo que los demás digan de mí. Ahora te digo, ¿cómo tomar la parte de tal manera que no irrumpa tanto o no te problematice, no te llene de problemas lo que los demás dicen? ¿Cómo hacerlo? ¿Lo tomas o lo vas a seguir tomando todo lo que los demás dicen y les vas a dar toda la importancia, o lo tomo y tomo algunas partes para trabajarlas, o cómo lo harías? Yo creo que lo tomaría y vería
es sí y que no. A mí, mi problema es cómo logro esa para ya no seguir ocasionando ese prejuicio, pues, Okay. porque no he tenido, o sea, sí estoy tratando de trabajar de la conciencia, pero ¿cuál es el siguiente paso? ¿Cuál es el siguiente? ¿Cómo hacer para que, como que me quedo solo en una sola parte y ya no doy el siguiente paso? ¿Cuál paso consideras que es el que te falta? ¿O cómo si? Ese es el Por ejemplo, dices tú, es de la conciencia, sí, ya está bien, pero ¿cuál paso sientes que es como que el que te falta? Ese es el que... Dices tú, me dijiste hace un momento, conocimiento personal, un conocimiento personal me va a dar seguridad. ¿Será seguridad? ¿Será más autoestima? ¿Qué paso es? Yo creo que más autoestima, el quererme más, Valorarte como valorarme persona. más, como persona. Ahora, ¿cómo haces esto? Tú personalmente, ¿cómo haces de valorarte a ti? Es decir, si a lo mejor uno ya te dijo, oye, pues no sirves para nada, y tú te la crees, entonces, ¿cómo solucionas o cómo tú inviertes esto? ¿Cómo lo invertirías tú? Pues yo creo que a lo mejor sí me sentaría y analizaría qué tan real es que sí sigo conociendo. Okay. O sea, pues sí, como desglosar partes. Ajá. Y a lo mejor quedarme con las que yo empiezo a creer que sí y las que no, desecharlas. Ok. Estas veces en las que te sientes a lo mejor con baja autoestima, ¿cómo la solucionas? ¿O cómo le das solución? ¿Desde dónde le das solución? Pues dejo pasar el tiempo, dejo que mi enojo o la situación se vaya pues, pasando, o sea, a veces sí se queda ahí un rato y yo sigo terca con ese prejuicio, pero trato de que se vaya como haciendo hablar, pues, es decir, sí me enojé, pero vamos a ya no darle tanta importancia. Sin embargo, le sigues dando la importancia. La importancia, ajá, o sea, como que soy incoherente de lo que hago. Okay. Bien, entonces, Marisi, te voy a dar un tiempo, unos 10 minutitos, en lo que tú plasmas en esa hoja, algunas conclusiones, unas conclusiones prácticas que tú puedas realizar en relación a estos prejuicios o incluso el mismo enojo. Y terminando este tiempo, volvemos a compartir lo que tú escribiste, lo que yo escribí, y ya vamos cerrando. Entonces, te doy tiempo para que pienses, y yo también ahorita organizo aquí y ya te lo comparto.
si quieres compartirme, y yo te comparto lo que fui notando. Puse primero tratar de llegar todas las noches y empezar a escribir lo que siento durante el día para ser más consciente, abrirme más a las personas, o sea, no así como comentaste que si es un hippie, a lo mejor es mala persona o es buena persona, sino compartir. Valorarme cada día y decirme que sí puedo, empezarme yo a decirme a mí misma y a subirme la autoestima. Tener pequeñas frases a mi alcance y estar repitiendo frases positivas para que pueda aprender a valorar mi autoestima, subirlas. Para tener confianza en mí, ponerme pequeñas metas. Por ejemplo, decir, voy a llegar temprano esta semana, voy a llegar temprano esta semana, para yo empezar a lograr y tener esa confianza en mí. Analizar lo que dicen, si está bien o está mal, y que me diga la razón. No quedarme solo lo que yo veo, sino que también me digan lo que sí. Y si es una persona que me quiere, o si es una persona que está a mi alrededor, dar el valor de lo que me está diciendo. Y desarrollar mi parte del instinto, es decir, desarrollarlo para saber si por qué camino es. Ok, ¿listo? Yeah. Okay. Mira, por lo que comentas, pues veo una situación un poquito de baja autoestima derivado del miedo a quedar mal. Y entonces lo que a veces provoca quedar mal es crear prejuicios de protección, crear prejuicios que te den hasta cierto punto una seguridad. Sin embargo, pues comentas igual que esto es causado por una falta de conocimiento tanto personal como de saber actuar en su momento, ¿no? Y otro punto que también decías es la falta de seguridad, ¿no? Una falta de seguridad. Bien, quizá esta parte que yo te comparto se contrarreste con lo que tú me acabas de decir. Son conclusiones que tú misma sacaste y son buenas. Ahora quisiera irte haciendo otras preguntas. ¿Cuál crees que puede ser el mayor problema en relación a varios que salieron? Tu baja autoestima, el miedo, tus prejuicios. Digamos, ¿cuál de estos atender primero? ¿Cuál crees que es el que más te está afectando, causando problemas? Yo creo que la autoestima. La autoestima. La autoestima. Porque es lo principal. Ok, ¿por qué crees que sea la autoestima? Porque yo creo que sin ella no puedes hacer muchas cosas. O sea, si tienes baja autoestima, pues rápido, si te señalan, pues rápido te hunden. Ok. Ahora, ¿quién es el principal autor de modificar tus prejuicios? ¿Quién es el principal autor? ¿Es la persona que hace que provoque en ti un prejuicio? ¿O eres tú quien provoca el prejuicio? Y entonces, ¿quién es el que controla? ¿La otra persona que hace que haga el prejuicio? ¿O yo que soy el que hago el prejuicio? Yo soy yo. ¿Por qué? Porque a veces si yo controlo esa parte de querer manejar o querer recibir, pero bajo control todo, una vez se me es así. Okay. Ante eso dijiste que ¿cuál era tu respuesta o lo que buscabas como que contrarrestar? ¿Cómo lo encontrabas? ¿Buscabas contrarrestar tus prejuicios? Ahí en tu hojita. Primero la considerarme a abrirme y no juzgar antes de conocer, no. Ok. Entonces, y aquí pues yo puse no juzgar antes de conocerlo, ¿no? Decías ahorita, entonces creo que es la parte de lo mejor es
corresponde, digámoslo, hacer. A ver, otra vez. No es la persona, o si es así, me lo dices también, no es la persona la que está ahí, la que me está diciendo que hay un prejuicio. Es yo quien estoy haciendo un prejuicio. Entonces, en este caso, otra vez, ¿cómo quitar o hacer a un lado un prejuicio? Ya dices tú, el acercarme y conocerla. Ok, ese es un paso que hay que ir lográndolo, que hay que ir haciendo. Y es un compromiso, al final de cuentas, personal. ¿Por qué? Viene otra pregunta. Dice, ¿será mejor quitar el prejuicio o acercarse al conocido lo que de una son? Ya me contesté que sí. Y luego dice, ¿por qué quitar o realmente, no sé, se te viene a externes tanto así, no tan claro, pero ¿por qué quitar un prejuicio en tu persona? ¿Por qué evitar la parte de los prejuicios? Si a lo mejor dices tú me dan seguridad, ¿por qué quieres quitar esa parte que a lo mejor también te da seguridad, pero también te da miedo, te lastima, te hiere? ¿Por qué quieres cambiar? ¿Por qué quieres quitar eso? ¿Por qué? Que yo creo que es parte de miedo y a veces genero problemas que no lastimo a la gente. Ok, pero ¿por qué lo quieres cambiar? Porque ya en tu caso, situación personal, porque otra vez, o sea, no es la persona la que te está diciendo, haz un prejuicio, eres tú quien hace el prejuicio. Entonces, ¿por qué quieres cambiar? Si es así, o si no, igual compárteme también. Cambiar de hacer prejuicios a conocer a la otra persona. Porque yo creo que es una buena manera para poderme relacionar con personas. O sea, si estoy todo el tiempo con los prejuicios, al rato o una de dos o me van a estar odiando y me van a hacer hablar precisamente por todo lo que está pasando, en vez de ser una persona querida. Y en vez de estoy provocando en no aceptar, que no me acepten por lo mismo. Entonces, para tener una mejor relación con la gente con la que trabajo, con mi familia, mi trabajo, con la misma sociedad, conmigo. Ok, entonces, digámoslo, en parte sí, lo esencial deseas tú, es tu autoestima, pero también está esta parte del prejuicio. Entonces, ya llevándolo como que a pequeñas conclusiones, lo primero que podemos decir es conocerme, decías tú, conocerme a mí misma y conocer a los demás, llevándolo como que ahorita hasta una conclusión, digamos, pequeñita. Pero hay otra pregunta. Decías que te interesa o te importa tanto lo que los demás dicen. ¿Cómo evitar o cómo contrarrestar esa parte de que le des toda la importancia a los otros y menos valorándote a ti misma? O sea, ¿cómo contrarrestar esta parte? ¿Cómo encontrar un equilibrio? No es que no los demás o lo que lo dicen los demás no importe, tienen importancia, pero ¿por qué darle toda la importancia a lo que dicen los demás? Sería como que esa parte de cómo contrarrestar darle toda la importancia a una persona a equilibrar. ¿Cómo contrarrestar? ¿Tú cómo lo contrarrestarías? O sea, ¿o seguirías siendo igual o seguirías siendo la misma porque crees que igual no te afecta, porque quizás siempre has crecido así, quizás siempre has sido así, siempre te has expuesto así, siempre has sido de una manera singular, o realmente quieres tener como que esta parte de acción por evitar? Yo creo que sí, quiero ya darme cuenta de la situación de que ya me hago esos prejuicios. Sí,
ahí, porque, como tú mismo decías, hacer un equilibrio. Y no somos seres unitarios, sino somos seres de sociedad, ¿no? Entonces, para poder estar en la